La noche que ascendieron a mi esposo en su trabajo, toda la familia lo celebró como a un héroe. Pero antes de que amaneciera, su madre ya había decidido que prefería verme fuera de esa casa antes que verlo feliz conmigo. Y nadie en esa sala sabía que yo llevaba meses guardando la prueba que iba a desmoronar todo lo que ellos creían haber ganado. Me llamo Daniela Restrepo, tengo 32 años y durante 6 años fui la esposa de Mauricio Lievano, un ejecutivo de finanzas que aquella noche llegó a casa con una botella de vino y una carta de ascenso en la mano, sonriendo como si por fin hubiéramos alcanzado algo que merecía ser celebrado. Yo estaba lista para abrazarlo, para decirle que estaba orgullosa, pero antes de que pudiera acercarme, su madre, Yolanda, se interpuso entre los dos y anunció, con esa voz calculada que usaba para las ocasiones importantes, que el éxito por fin le había abierto los ojos a su hijo y que ahora merecía una esposa mejor que yo. Sus palabras cortaron como cuchillos, pero lo que realmente me dolió fue el silencio de Mauricio. Se quedó ahí, parado, evitando mis ojos, sin decir una sola palabra en mi defensa, como si 6 años de matrimonio no valieran nada frente al drama que su madre acababa de inventar. En cuestión de horas, toda la familia empezó a llamarme. Me decían celosa, controladora, desagradecida. Y entre esas llamadas, alguien deslizó un comentario que cambió todo. Que Mauricio llevaba semanas quedándose hasta tarde con una colega de su oficina, la misma mujer que lo había felicitado por el ascenso, incluso antes de que yo me enterara. Quise negarlo, gritar que era imposible, pero ya había visto los mensajes escondidos en su teléfono semanas atrás, y un recibo de hotel que se le había caído del maletín una noche sin que se diera cuenta. Aún así, decidí no decir nada. Necesitaba pruebas, no lágrimas. A la mañana siguiente, Yolanda inició un ayuno dramático en medio de la sala, exigiendo el divorcio, y toda la familia aplaudió su sacrificio mientras me culpaba a mí de su supuesto sufrimiento. Pensaron que estaba sola, indefensa, sin salida. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo ya había descubierto un secreto capaz de destruir la imagen perfecta que tanto se esforzaban en proteger. No dije nada ese día. Confrontarlos habría sido advertirles que yo ya sabía la verdad. Así que me quedé en silencio, observando cada movimiento como una testigo invisible dentro de mi propio matrimonio. Yolanda se recostaba en el sofá fingiendo debilidad, y cuando pensaba que nadie la veía, bebía agua a escondidas en la cocina. Los parientes llegaban a alabar su entrega y a avergonzarme a mí, mientras Mauricio repetía una y otra vez que todo ese drama terminaría si simplemente firmaba los papeles del divorcio, como si nuestros votos fueran un contrato cualquiera que se pudiera romper para salvar su reputación. Pero lo que ninguno de ellos entendía era que yo ya sabía por qué estaba tan desesperado. Aquel ascenso que celebraba con tanto orgullo se basaba en un informe que yo misma había redactado meses atrás, cuando trabajamos juntos en el mismo proyecto para la empresa. Mauricio había borrado mi nombre de la versión final y lo había presentado como su trabajo exclusivo, y la colega de la oficina, la que todos creían ajena a todo esto, en realidad lo había ayudado a alterar los registros del sistema para ocultar el cambio. Descubrí todo esto porque aún conservaba acceso a los borradores archivados y a las copias de respaldo del correo corporativo. Cuando comparé las fechas y las horas, la verdad se volvió imposible de ignorar. No solo me había traicionado como esposo, también había traicionado la confianza de una colega que confió en él. Esa noche, mientras dormía tranquilo después de convencer a su madre de que yo era la responsable de todos los problemas, revisé su computadora portátil y copié cada archivo, cada conversación, cada transferencia financiera que probaba que le había prometido matrimonio a esa mujer en cuanto se completara nuestro divorcio. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba en calma, porque la traición duele menos cuando empieza a convertirse en evidencia. A la mañana siguiente, el ayuno de Yolanda entró en su tercer día,
y ella anunció, con voz débil y calculada, que su presión arterial estaba bajando por mi culpa. Los vecinos se reunían afuera y susurraban como si yo fuera la villana de aquella historia familiar. Mauricio finalmente puso los papeles del divorcio frente a mí y me dijo, casi en un susurro, que firmar restauraría la paz y protegería su carrera. Intentó parecer arrepentido, pero decidido, y en ese instante entendí que le importaba más su reputación que la verdad. Así que los sorprendí a todos. Tomé la pluma sin discutir. Los ojos de Yolanda brillaron con una victoria silenciosa y varios parientes grabaron el momento en sus teléfonos, convencidos de que estaban presenciando justicia. Pero firmé, porque yo sabía algo que ellos ignoraban por completo. La empresa ya había iniciado una auditoría confidencial después de recibir una denuncia anónima sobre manipulación de informes y conducta poco ética. Esa denuncia la había presentado yo semanas atrás, con pruebas documentadas. Nunca mencioné mi nombre, solo envié archivos y fechas, y dejé que el equipo de investigación hiciera su trabajo. Esa noche recibí un correo electrónico cifrado solicitando una declaración formal. Respondí con calma desde el cuarto de huéspedes, donde ya había trasladado mis cosas. Cuando Yolanda notó que yo no lloraba, me acusó de estar tramando algo. Le respondí, sin alzar la voz, que la verdad no necesita gritos, solo necesita tiempo. Esa noche, Mauricio se mostró nervioso por primera vez y me preguntó si había hablado con alguien de la oficina. Le dije que solo creía en la justicia y que los secretos siempre aparecen cuando menos se los espera. Apenas durmió mientras yo empacaba en silencio, y antes del amanecer salí de esa casa, no como una esposa derrotada, sino como alguien que ya había puesto la justicia en marcha. Lo que todos celebraron como mi final fue, en realidad, el comienzo de su exposición pública, y aún no sabían que a la mañana siguiente su ascenso ya no le pertenecería, y que la mujer por la que había arriesgado todo desaparecería antes de enfrentar cualquier consecuencia, dejándolo completamente solo frente a la verdad que tanto intentó enterrar. La tormenta que yo había anticipado llegó exactamente a las 9:15 de la mañana. El teléfono de Mauricio empezó a sonar sin parar hasta que su rostro perdió todo el color. El equipo de cumplimiento de la empresa le informó que su ascenso había sido suspendido de inmediato debido a graves irregularidades encontradas en los archivos del proyecto. Él insistía en que debía tratarse de un malentendido, mientras yo caminaba tranquila por la calle, con mi maleta en la mano, escuchando su voz temblorosa de fondo a través del teléfono de alguien más. Una hora después, Yolanda me llamó por primera vez sin rastro de furia en su voz. Me preguntó qué estaba pasando. Le dije, simplemente, que la verdad tiene su propio tiempo y que nunca llega con las manos vacías. Al mediodía se envió un comunicado oficial a todos los directivos del departamento, explicando que los datos internos habían sido alterados y que los registros de acceso confidencial se rastreaban directamente hasta las credenciales de Mauricio y de la colega en quien tanto confiaba. Esa misma colega dejó de responder sus llamadas y borró todas sus redes sociales, dejándolo completamente solo para explicar lo sucedido. Y de repente, el hombre que días atrás me exigía firmar por el bien de la paz familiar, ahora me suplicaba que hablara con los auditores para ayudarlo a limpiar su nombre. Me reuní con el investigador esa tarde, pero solo entregué hechos y pruebas. No exageré nada, no inventé nada, porque la justicia no necesita drama cuando la evidencia habla por sí sola. Me preguntaron por qué no lo había denunciado antes, y respondí que creía que el matrimonio merecía honestidad antes que castigo. Pero cuando la honestidad fue reemplazada por la traición, elegí mi propio respeto antes que el silencio. La suspensión se convirtió en despido y el ascenso pasó al candidato legítimo, según la política interna de la empresa. Cuando el investigador me confirmó que mi informe original había sido la base real de todo el proyecto,
Mis manos temblaron, no de miedo, sino de alivio. Años de trabajo que Mauricio había intentado borrar finalmente eran reconocidos. Mientras tanto, Yolanda, la misma que había ayunado para presionarme, ahora enfrentaba a vecinos que susurraban sobre fraude en lugar de culparme a mí. Los mismos parientes que me habían insultado dejaron de llamar, porque la historia había cambiado por completo y ya no quedaba ninguna villana, excepto el hombre que había construido su propia caída. Esa misma noche, Mauricio apareció en la entrada de mi nuevo edificio, agotado, deshecho, pidiendo una oportunidad para arreglarlo todo, alegando que lo habían manipulado y presionado. Pero yo veía con total claridad que su verdadero arrepentimiento era perder su estatus, no perderme a mí. Le dije que la traición no es un error de un solo momento, sino una cadena de decisiones construidas con el tiempo, y que él había elegido cada eslabón de esa cadena por su propia voluntad. Cuando entendió que no iba a volver, intentó recordarme los momentos que alguna vez compartimos, pero los recuerdos no sobreviven donde la confianza ya ha muerto. El giro final llegó 2 días después, cuando la empresa me ofreció un puesto de liderazgo en una nueva sede, con beneficios de reubicación incluidos, la misma oportunidad que Mauricio había rechazado tiempo atrás por miedo a la exposición pública. Esta vez acepté sin dudarlo. Al firmar mi nuevo contrato, entendí que su intento de destruirme solo había revelado mi propia fuerza. El ayuno de su madre, pensado para eliminarme, terminó exponiendo la verdad que tanto intentaban esconder. Y el engaño de Mauricio, diseñado para asegurar su futuro, terminó destruyendo los cimientos sobre los que se sostenía. Abordé el vuelo hacia la nueva ciudad sin amargura en el corazón, solo con una claridad total, porque entendí que la justicia no es una venganza ruidosa, sino una consecuencia silenciosa entregada con precisión. Mientras el avión se elevaba, dejé atrás una historia de traición que alguna vez intentó definirme, sabiendo que el capítulo que ellos creyeron mi final se había convertido, en silencio, en mi victoria. Al aterrizar esperaba encontrar paz, pero el destino aún tenía una última capa de verdad por revelar. En mi segundo día en la nueva oficina, el director me llamó a su despacho y colocó sobre la mesa un archivo confidencial. Dentro había extractos bancarios y declaraciones firmadas relacionadas con la investigación interna del fraude. Un detalle me dejó helada. Meses antes se había realizado una transferencia considerable a una cuenta registrada a nombre de Yolanda, exactamente la misma semana en que se había aprobado el informe manipulado. Al principio pensé que era coincidencia, pero la descripción de la transacción coincidía exactamente con el código del proyecto, lo que significaba que la traición era mucho más profunda que una simple aventura o un robo de crédito. Había sido planeada y compartida entre madre e hijo. Recordé la seguridad con la que Yolanda había exigido nuestro divorcio antes de que cualquier escándalo saliera a la luz. Lo bien preparados que estaban los papeles legales, lo segura que parecía de que expulsarme aseguraría el futuro de su hijo. De repente, cada insulto, cada acusación, cada lágrima dramática adquirió un significado completamente distinto. No me estaban protegiendo de nada. Se estaban protegiendo a sí mismos de la exposición que se avecinaba. El director explicó que las autoridades podrían iniciar acciones legales porque los fondos provenían de la cuenta de un cliente corporativo y necesitaban mi declaración para confirmar la secuencia completa de los hechos. Sentí el peso del pasado presionando mi pecho, pero también me sentí más fuerte que nunca, porque la mujer que alguna vez guardó silencio para salvar su matrimonio ya no existía. En su lugar había alguien que entendía que la lealtad sin respeto propio es, simplemente, autodestrucción. Esa noche, Mauricio volvió a llamarme desde un número desconocido, con la voz quebrada y desesperada, contándome que los investigadores habían congelado sus cuentas y que su madre afirmaba no saber nada sobre ninguna transferencia
culpándolo por completo para salvarse ella misma. Me dijo que Yolanda había amenazado con acusarlo de haber actuado solo, a menos que yo aceptara retirar mi cooperación con la investigación. En ese momento, la última ilusión se hizo pedazos. La mujer que había ayunado por honor estaba dispuesta a sacrificar a su propio hijo con tal de escapar de las consecuencias. Mauricio lloró y me dijo que por fin entendía cómo me había sentido cuando él eligió el silencio en lugar de la verdad. Pero comprender el daño después de causarlo no lo borra. Le respondí con calma que solo hablaría con hechos y que dejaría que la ley decidiera el resultado, porque la justicia no debe dejarse moldear por la emoción. Cuando terminó la llamada, me senté sola a pensar en cómo la traición muchas veces se esconde detrás de la lealtad familiar, en cómo la manipulación puede disfrazarse de tradición y en cómo el engaño no se trata solo de infidelidad, sino también de integridad. La semana siguiente se hicieron públicos los cargos formales. La colega de Mauricio entregó evidencia a cambio de una reducción de condena, revelando conversaciones que mostraban que ella y Yolanda habían planeado, juntas, eliminar mi nombre de forma permanente de cualquier contrato futuro si yo me hubiera quedado callada. Escuchar eso no me destruyó, me liberó porque cada duda que alguna vez tuve sobre mí misma desapareció por completo. Nunca fui una mujer desafortunada, ni celosa, ni insegura. Fui atacada, simplemente, porque confié demasiado. Meses después, el tribunal ordenó sanciones financieras y prohibiciones profesionales que terminaron por completo con la carrera corporativa de Mauricio. Yolanda evitó la cárcel debido a su edad, pero perdió el respeto de la misma comunidad que alguna vez la había aplaudido. Yo, en cambio, recibí un reconocimiento oficial por proteger los intereses de la empresa. Sin embargo, la mayor recompensa nunca fue el ascenso ni el reconocimiento público. Fue la fuerza silenciosa que descubrí dentro de mí misma. A veces todavía pienso en aquella noche en que Mauricio puso los papeles del divorcio frente a mí y me doy cuenta de que firmar no fue una rendición. Fue una estrategia. Creyeron que me estaban descartando, pero en realidad alejaron a la única persona que podría haberlos protegido de sí mismos. Ahora, sentada en mi oficina, mirando un horizonte completamente nuevo, entiendo el círculo completo de esta historia. La traición expuesta, el carácter revelado, el drama familiar desenmascarado, la avaricia descubierta, la conspiración desmontada y la justicia llegando al final sin gritos, firme e innegable. El giro que nadie esperaba fue simple. No necesité venganza para ganar. Solo necesité el coraje suficiente para alejarme y dejar que la verdad hablara por sí sola. Cuando miro hacia atrás todo lo que pasó, ya no siento dolor. Siento claridad, porque la misma casa donde alguna vez me llamaron desafortunada se convirtió en el lugar donde la verdad derribó cada mentira, ladrillo a ladrillo. Mauricio perdió la carrera por la que arriesgó nuestro matrimonio. Yolanda perdió el respeto que tanto intentó proteger. Y la mujer que él eligió desapareció en cuanto la lealtad exigió verdadero coraje. Mientras tanto, yo gané algo que ninguno de ellos esperaba: mi voz, mi dignidad y un futuro construido sobre la honestidad. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haber luchado más por mi matrimonio. No entienden que sí luché. Luché recogiendo pruebas en silencio, eligiendo el momento correcto, esperando hasta que la evidencia hablara más fuerte que cualquier acusación, y alejándome cuando la traición cruzó cada límite posible. La justicia nunca llegó con ruido. Llegó con pruebas, y el giro final es simple. La mujer que intentaron borrar se convirtió en la razón por la que sus secretos quedaron expuestos para siempre. Si esta historia te dejó sin palabras, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Daniela. Dale like a este video si crees que la verdad siempre encuentra su camino. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto
y suscríbete a Justicia Carmesi para no perderte las próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos como este. Nos vemos en el próximo video.